Hasta hace relativamente pocos años, la indumentaria en general utilizaba costosos y complicados procedimientos de tinción, por lo que las telas teñidas se encarecían notablemente. Las clases sociales menos adineradas llevaban su ropa sin teñir, con el mismo color natural que tenían las fibras hiladas. No obstante, en la zona pirenaica se han conocido los procedimientos para teñir los tejidos de lino, algodón y lana a base de plantas que se recogían en la comarca. Dada la procedencia de las distintas plantas para los colores, las tonalidades de los mismos se pueden diferenciar de unas comarcas a otras y de unos valles a otros. Cada planta lleva los pigmentos colorantes en distintas partes de la misma: las hojas, los tallos, las flores, los frutos, las raíces, las cortezas, la peladura de los bulbos o la madera, y su fecha de recolección varía de unas plantas a otras. Así pues, los colores amarillos se obtienen de la flor y el tallo de la aliaga, de la retama o de la gualda, mientras que la cáscara de cebolla da un tono amarillo anaranjado. Los tonos verdes se obtienen de la gayuba, la planta tierna y joven del helecho y otras plantas con menor poder colorante. La raíz de la rubia tintorea, de difícil localización, da los tonos rojos, aunque en tiempos fue sustituida por la cochinilla, que tiene mayor poder colorante. El saúco y el arándano se utilizaban para conseguir los tonos azules con muy poca solidez hasta la importación del índigo. Los líquenes, por su parte, aportan distintos colores según su clase. Para saber el color que tendrán al hervirlos, se conservan en un baño de amoníaco que les obliga a soltar el color. La mayoría de los tintes de origen vegetal necesitan de un aditivo llamado mordiente para fijar el color a la fibra. Algunos de ellos, como el alumbre y el cremor tártaro, no alteran el color original de la planta que se utilice, mientras que el bicromato potásico o el cloruro de estaño sí actúan sobre ese color. Otras sales adquiridas en droguerías, como el sulfato de cobre, el sulfato de hierro o el ácido oxálico, se utilizan para los baños de postmordentado, según las plantas empleadas. Antes de empezar el proceso de mordentado, es muy conveniente mantener húmedas las madejas de lana a teñir y atarlas previamente de una forma especial para que al moverlas no se mezclen los hilos y penetre bien el tinte por ellos. La cantidad de agua debe ser proporcional al peso de la lana a teñir, necesitando de 3 a 5 litros de agua por cada 100 gramos de lana. Y ya está. 20. Al ser muy pequeñas las cantidades en la preparación de los mordientes, es necesaria la mayor exactitud, por lo que se trabaja con balanzas de precisión. Los materiales utilizados con los mordientes son esmaltados de cobre, cristal o madera y nunca de hierro, para que no entren en reacción durante el proceso, alterando el color. Una mezcla de alumbre y cremor tártaro se echa como mordiente en un caldero con agua tibia. Y este tengo que echarlo enseguida, para que no... el efecto de la luz les castiga. En una segunda olla se echa bicromato potásico, que, además de influir en el color, no puede ver la luz, por lo que hay que cerrar rápidamente la olla con la tapadera. Con el agua tibia se introduce la lana, vigilando que esté toda cubierta por el baño con suficiente agua, dejando subir la temperatura progresivamente sin superar los 95 grados. Cuando no se disponía de termómetro,
el exceso de temperatura lo marcaban las burbujas del hervor. Porque no puede pasar de 95 grados, si no la lana se estropea. Porque esto no admite la luz. Mientras transcurre la hora de cocción de la lana en el mordiente, se pueden preparar las plantas. Para sacar el máximo rendimiento a las plantas tintóreas, hay que desmenuzarlas. Algunas, como la aliaga, por sus aguzados pinchos, son más difíciles de preparar. La cantidad de planta a utilizar se pone en proporción con los kilos de lana a teñir. Perfecto. Después de una hora de cocción, se saca la lana del mordiente de alumbre y cremor tártaro. Lo peor que hay para la lana son los cambios bruscos de temperatura, por lo que, si fuera invierno, habría que pasarla rápidamente a otro recipiente con agua templada o bien dejarla en el agua de cocción hasta que bajara la temperatura. La lana hay que guardarla húmeda y sin aclarar para pasar después al teñido. Tras sacar la lana del baño de cloruro de estaño y atendiendo al tiempo de cocción, se saca después la lana del baño de bicromato tapándola para que no le afecte la luz. Para el siguiente proceso del teñido es necesario lavar bien todos los calderos y recipientes para que no se mezclen los productos alterando los colores. Una de eso y una de color de estaño. Atalas juntas. En la de alumbre le pondré los 2 hilos y color de estaño no pondremos nada. Para identificar el tipo de mordiente utilizado en cada una de las madejas, se les hace un atado con un número determinado de hilos que permitan su reconocimiento. El baño de tinción también se mantiene durante 1 hora, metiendo las plantas tintóreas en calderos independientes. Por un lado, las aliagas envueltas en un saco para que no se enganche la lana en los pinchos. En otro, la gualda, que también da un color amarillo. Y en un tercero, los helechos que darán la gama de verdes. Ya está. ¿Cómo lo has hecho? Después de controlar la temperatura templada del caldero, ya se puede meter la lana en los baños de las plantas, subiendo progresivamente el fuego sin pasar de 90 grados. En cada caldero, y con el fin de obtener varios tonos de color, se introducen madejas procedentes de los distintos mordientes utilizados. La cochinilla es un insecto parásito de las chumberas que, una vez seco, se convierte en un gran elemento tintóreo para la obtención del color rojo. Vale. Entonces ahora lo voy a dejar cocer un poco para que se diluya bien, que suelten bien y entonces pondré la lana. Tras 1 hora de cocción finaliza el teñido. A pesar de realizarse el baño con una sola planta, cada una de las madejas sale de un tono distinto por la influencia de los mordientes. Las madejas introducidas en los calderos de aliagas y gualda toman una variada gama de tonos amarillos. Las madejas procedentes del baño en rubia tintórea toman distintos tonos de rojo debido a la acción de los mordientes. Esa salmonao. Con el fin de evitar los cambios bruscos de temperatura que estropearían la lana, las madejas se aclaran con agua tibia, pasando después al agua fría cuando ya ha bajado suavemente la temperatura. Para no mezclar tonos parecidos, se les coloca la identificación del origen del color y del tono. Espera.
Los tonos rojos obtenidos con el baño de la cochinilla son más intensos que los de la rubia tintorea, y los verdes son el resultado del baño en helechos. Entonces hay una de cochinilla, una de gualda y 3 blancas, Ana, no las 4, 3. El índigo permite obtener unos colores tras un nuevo proceso de tinción. Como la luz afecta al color, las madejas del baño de índigo deben permanecer tapadas. Todos los tintes de color azul, incluida la Isatis tintorea, toman el color no por la cocción, sino por un proceso de reducción y oxidación. Y iré a lo bien, ¿ves cómo va cambiando? Qué divertido. Tranquilamente, que se oxigene bien. Sí, ya se va oxidando poco a poco. Cuando las madejas entran en contacto con el aire y la luz, van tomando los colores según el tono y el color original. Así pues, del amarillo procedente de la gualda sale el color verde tan utilizado en las basquiñas del Pirineo. Con un tono de azul un poco más fuerte. Pero lo hacían con la gualda y el pastel, las 2 plantas que había aquí, en el Pirineo. Ya estaba un poco verde dentro, ¿eh? ¿Eh? Ya estaba verde dentro. Sí, se había virado. Del rojo de la cochinilla se obtiene el color violeta. Escúrrelo y déjalo que se oxigene. Tiene que ir cambiando ahora. Fíjate, qué maravilla. Del resto de las madejas se obtienen distintos tonos de azul según el mordiente utilizado. Al proceso del aclarado le sigue el secado a la sombra. Una vez seca la lana, queda dispuesta para su transformación en tejido. La imposición de los tintes químicos, por su rapidez, casi ha terminado con este proceso tradicional, practicado y heredado a través de los siglos y de generaciones.